pues bienvenidos a un nuevo capítulo de Triatlón y más. Hoy tenemos con nosotros a Alberto, deportista, ¿vale? Duatleta ahora mismo, ¿no? Y bueno, creador de este espacio en el que estamos, que es el Gimnasio Silvan 360. Eso es, sí. Bueno, en la entrevista, pues no sé si has ido viendo un poco cómo estamos haciendo las entrevistas, hablamos o queremos llevar un poco el tema del deporte a nivel personal, ya no solamente a la élite, sino al nivel de las personas que estamos en el día a día, ¿no? Entonces, por empezar, si nos quieres contar un poco tus orígenes en el mundo del deporte hasta que llegas al mundo del duatlón, así para ponernos en contexto. Muy bien. Bueno, lo primero, Sergio, un pequeño agradecimiento personal hacia ti, pues por crear esta tanda de entrevistas que tienen como objetivo pues dar un poquito más de visibilidad al deporte dentro de bueno, pues el contexto en el que nos movemos, y también gracias pues por dejarme participar en ellas. Con que, bueno, dicho esto, pues mis orígenes en el deporte pues se remontan, la verdad, que a bien jovencito. Yo desde muy pequeño en mi familia se mama la bicicleta. Mi padre, mi hermano, mis primos, pues todos. El ciclismo es un poco el deporte familiar. Yo me sumo a ello. Con 7 añitos ya paso a formar parte del club de mi pueblo, donde empiezo pues a llevar los primeros entrenamientos pues con los primeros compañeros, las primeras experiencias, las primeras carreras a nivel escolar. Y en el ciclismo estoy compitiendo pues hasta los 17 años, más o menos. Sí que hay, pues bueno, deportivamente a nivel competitivo tengo un pequeño parón, supongo que consecuencia de la edad y otras motivaciones que hay por entonces, pero sí que ya a partir de los 20, 21 añitos empiezo principalmente a correr, descubro el mundo de la carrera, el entrenamiento de forma ya un poquito más continua y más serio. Y bueno, pues ya desde ahí empezar a progresar año a año hasta lo que a día de hoy soy. La bicicleta, a pesar de que dejé de competir a mis 16-17, nunca he llegado a abandonarla, siempre ha estado presente. Y sí que es verdad que, bueno, cuando empiezo a correr, pues empiezo a participar en muchas pruebas populares, como hace mucha gente hoy en día. Y lo que a mí me ocurre es que la bicicleta, el hecho de nunca dejar de practicarla y el haber tenido mis primeras experiencias competitivas con ellas, es como que siempre la he hecho en falta ahí en el plano competitivo. Entonces, bueno, la motivación creo que me lleva a enfocar ya finalmente mi modalidad deportiva principal hacia el duatlón, pues viene un poquito de ahí, de encontrarme muy a gusto compitiendo y entrenando corriendo y poder recuperar la bicicleta un poquito en ese plano competitivo, volver a entrenarla con intensidad, con unos objetivos y bueno, pues encontrar en la fusión de esos dos deportes el deporte que a día de hoy más practico y con el que tantísimo disfruto, vaya. Y que también se da muy bien también. Bueno, se hace lo que se puede. Al hilo de lo que has dicho de que tú a los 16-17 años tuviste ese momento de impasse en el que dejaste de entrenar, ¿has visto más casos en los que a estas edades se vaya dejando el deporte, 16, 17, 18 años? O... Sí, yo creo que es, bueno, lamentablemente esa etapa un poquito de la adolescencia, pues es quizás, ¿no? La etapa de más abandono deportivo, pues bueno, todos tenemos muchos, no sé cómo decirlo, pues muchos pajaricos en la cabeza y yo qué sé, pues se descubren otras cosas que llegan nuevas y bueno, pues por desgracia hay muchos casos en los que el deporte pasa a un segundo plano o incluso desaparece. Sí que creo que también a día de hoy incluso está cambiando, pues porque el deporte afortunadamente ha evolucionado mucho positivamente y está mucho más presente en la sociedad en general, y eso también tiene su parte en esta parte, ¿no? de la sociedad, esta etapa un poquito más joven. Y hay chavales que yo creo que están manteniendo ahí su nivel bueno, o sea, más chavales, más chicos y chicas que mantienen su nivel de entrenamiento, su actitud competitiva y demás. Yo creo que bueno, que eso se está un poco, no voy a decir recuperando, pero se está, no sé cuál es la palabra, que se mantiene ahí. Sí, la tendencia se da un poco la vuelta, ¿no? Parece que hay, eso es. Que hay más gente que se mantiene en el deporte de la gente que, o antes, ¿no? Que antes se abandonaban, ahora hay más gente que se pueda mantener. Bueno, ojalá sea así, ¿no? Y veamos que más adelante pues todos esos chavales se mantienen activos. A nivel tuyo personal, tanto de cuando eras más chaval o ahora recientemente, en cuanto a logros que has conseguido deportivos, ¿tienes algún logro concreto que digas, este logro estoy muy orgulloso por el motivo que sea? Bueno, aquí podría ponerme en modo abuelo cebolleta y remontarme
Pero bueno, sí que evidentemente, pues bueno, por suerte tengo soy un deportista que ha ocupado lugar en podiums y por supuesto con mucha ilusión cada vez que ha tocado uno de ellos. Pero yo sinceramente, mi mayor logro o lo que más ilusión me hace realmente es poder seguir practicando el deporte al nivel que a día de hoy me lo puedo permitir, que tampoco es que sea nada de otro mundo, pero con el hecho de poder compaginar pues un poquito estar presente en el deporte, vamos a decir, de alto nivel, a nivel de Aragón, tener presencia con mi equipo un poquito en el panorama nacional, con el que hace un par de temporadas pues conseguimos estar en Primera División Nacional de Dualdón. Sí, sin duda fue un año fantástico, la experiencia que vivimos de saber que estabas compitiendo pues con los mejores duatletas del país. A nivel de resultado, pues si te digo números, pues la gente va a pensar, pues son lamentables, efectivamente, quedábamos los porras, pero el hecho de solamente estar allí compitiendo con esa gente y saber que estabas a ese nivel, pues era una ilusión y una motivación enorme. Y bueno, sí que es verdad, ese año tuvimos la experiencia, bajamos a segunda división, pero seguimos manteniendo un poquito ahí pues la compostura, de alguna manera, porque el nivel aquí no para de subir, pero bueno, nos hemos defendido bastante bien. Y en el panorama aragonés, pues bueno, sí que es verdad que está siempre un poquito peleando en la cabeza, pues desde luego ilusiona. Ahora pues vengo de la temporada de otoño que corrimos la Copa de Dualdón Cross, pues conseguí acabar tercero en esta copa que junta distintas pruebas de las cuales se saca una general final y bueno, pues está en una pelea con los compañeros del Dualdón aragonés, sabiendo el nivel que tienen, que desde luego no es bajo, pues para mí es muy ilusionante siempre. Sí, desde luego el nivel que estamos viendo en las pruebas aragonesas por lo menos es espectacular. ¿Tú has visto en estos años que llevas que el nivel ha aumentado? Sin duda. Ya incluso, yo empecé Dualdón en el año 2020, justo al acabar pandemia, y en estos 3-4 años que he competido, es que cada año va más. En el panorama nacional, lo que decía, pues el año que estuvimos en primera, es que fue bajar a segunda y prácticamente no notar casi diferencia, era una pasada. Y veías los equipos que venían peleando en la categoría inferior, en tercera, en promoción vaya, para venir a segunda y dices, madre mía, lo que se nos viene. Y luego a nivel aragonés, pues incluso recuerdo ir yo a ver pruebas, en este caso de Dualdón, antes de yo estar metido en la competición y no sé, pues poder decir nombres o figuras un poquito del Dualdón que entonces destacaban y que a día de hoy con la llegada de nuevas generaciones pues es que han pasado a un completo segundo plano porque las nuevas generaciones vienen pisando súper fuerte. Mucho entrenamiento, disponibilidad temporal supongo por el hecho de ser jovencitos y a lo mejor tener menos obligaciones que las que ya tenemos algún año más y sobre todo estar muy bien asesorados, que hay muy buenos profesionales que por suerte acompañan a estos chicos y chicas y les ayudan a que alcancen un nivel tremendo. De hecho aquí en Aragón pues podemos estar muy orgullosos porque en la selección española hay siempre presencia de duatletas y triatletas aragoneses y vamos, no lo hacen nada mal. No, desde luego que no. Hombre, la evolución que hemos visto en las escuelas deportivas, la verdad que ha llevado un poco a este punto, ¿no? El haber empezado hace años con escuelas de triatlón en diferentes clubes o de dualdón, hace que ahora pues todos estos chavales, como tú bien dices, han ido llegando y han ido copando unos puestos que antes pues a lo mejor no hubiéramos pensado que pudieran llegar, ¿no? Así es. Muy bien, por seguir un poco con tu faceta también como entrenador, ¿no? No solamente como deportista, como entrenador, tú ahora mismo llevas gente, ¿no? Estás entrenando gente. Cuando te llega alguien a entrenar contigo, cuando se pone en contacto contigo, ¿tú cómo enfocas esa primera reunión con esa persona, ¿no? O ese primer contacto? Bueno, este tema de entrenamiento es verdad que es un entrenamiento, suele ser un entrenamiento online. Entonces tengo preparado un cuestionario un cuestionario inicial a partir del cual pues recabo una primera información con la que pues, genera un poquito esa toma de contacto y conocer un poquito más allá a esa persona con la que empiezo a trabajar. A partir de ahí pues ya compartir esa información, pues conociendo un poquito pues evidentemente sus hábitos deportivos actuales, su historia deportiva, a qué nivel más o menos podemos estimar que comienza pues para poder empezar a diseñar un poquito las primeras sesiones de entrenamiento, contextualizar un poquito la planificación en la que vamos a empezar a trabajar
y conocer también qué tipo de entrenamientos realiza dentro de lo que él conoce como entrenamiento. Me explico. Si es corredor, pues por ejemplo, hemos comentado ya antes, antes de empezar la entrevista, la importancia del entrenamiento de fuerza. Pues si tiene presente el entrenamiento de fuerza dentro de su entrenamiento semanal habitual. Entonces, bueno, sabiendo un poquito los hábitos que él tiene, pues entonces ya es cuando yo empiezo a intentar educarlo pues como buenamente yo sé. ¿Cuál va a ser un poquito la clave o los pilares fundamentales de ese entrenamiento con estos deportistas? Pues sin duda con todos, a mí me gusta asegurarme que se establece una muy buena base aeróbica en la disciplina deportiva que sea, siempre hablando en deportes de resistencia, que es a lo que me dedico. Un buen entrenamiento de fuerza que nos dé calidad a la musculatura, que nos ayude a mantener una constancia en el entrenamiento, ya sea pues por medio de la prevención de lesiones, que es uno de los principales beneficios que tiene el entrenamiento de fuerza, por los beneficios que además aporta a la hora de correr, técnicamente, muscularmente, y evidentemente pues que todo esto vaya acompañado de buenos hábitos también, trabajos de movilidad, un poquito también evidentemente de estiramiento, pues, no dejar de lado la recuperación, que también es fundamental dentro del entrenamiento. Sacarlos un poquito de esa idea de que no solamente para correr hay que correr, sino que hay que ir acompañado de más cositas, y eso es el entrenamiento de fuerza, la recuperación, evidentemente correr y correr a las intensidades que toca correr cada día, que también es algo en lo que hay que hacer bastante hincapié. Hay días en los que toca correr despacito para que los días que toque correr rápido se pueda correr rápido y volver a correr despacito el día después para recuperar el día que se ha corrido rápido y volver a correr rápido 2 o 3 días después, y así semana a semana es como vamos construyendo pues bueno, un estado de forma que poquito a poco va mejorando, si todo va saliendo bien. ¿Te encuentras tú muchos casos en los que tienes que trabajar con el atleta para precisamente que aprenda estos hábitos, que aprenda el entrenamiento de fuerza, la movilidad, el descanso, el correr a una intensidad, o vas viendo que más o menos la gente cada vez viene ya más preparada en ese sentido y tú tienes que empezar ya un poquito más arriba? Va viendo de todo. Desde luego, gente que ya tiene un poquito de experiencia, sí que es verdad que pues, el entrenamiento de fuerza ya está mucho más presente dentro del mundo deportivo, pues bueno, ya sea por redes sociales o porque más gente lo practica, y al final pues el ver que los de al lado lo hacen pues un poco incita a que tú también lo hagas, sí que es verdad. Pero yo creo que siempre sigue siendo algo muy secundario. Y la prueba está en que si un día tengo que elegir entre, el ejemplo muy claro, hoy es miércoles, ayer martes me tocaba correr, no pude correr, hoy miércoles me toca entrenamiento de fuerza, ¿qué hago? ¿Recupero el entrenamiento de correr de ayer o hago el entrenamiento de fuerza de hoy? La decisión, si no entro yo de por medio, es que se recupera el entrenamiento de correr que se ha perdido. Entonces, bueno, eso te hace ver que la fuerza sigue siendo algo secundario, ¿no? para el deportista. Pero bueno, yo creo que poquito a poco va ganando peso, y lo pesados que somos los entrenadores en ese sentido, pues bueno, aunque nos cueste, pero lo vamos consiguiendo. Vamos avanzando, ¿no? Sí, poco a poco, pero se consigue. Lo bueno que tiene es que al final el propio deportista vive o experimenta los beneficios, se da cuenta cuando empieza con el tema de la fuerza, que soy muy insistente. Realmente cuando lo empieza a practicar es que es algo que ve que no lo hace por hacer, que realmente tiene unas consecuencias directas y muy positivas en su cuerpo. Me estoy refiriendo continuamente a carrera porque prácticamente me dedico con corredores, pero vamos, que si habláramos de natación o ciclismo sería exactamente igual. Por curiosidad, ¿vale? ¿Te has encontrado casos de personas que quieren unos objetivos deportivos, pero luego su disponibilidad de tiempo o su dedicación es muy lejano a conseguir esos objetivos? Sí, claro. Al final, pues bueno, las motivaciones pueden venir, la motivación extrínseca, ¿no?, de acceder a una prueba. Aquí podríamos poner el ejemplo quizás más claro de quiero hacer un maratón, porque parece que hoy en día está muy de moda hacer un maratón dentro del grupo popular de corredores, pero claro, al final un maratón conlleva lo que conlleva, pues un mínimo de kilómetros a la semana, un mínimo de días de entrenamiento a la semana para poder acumular ese volumen suficiente de kilómetros y preparar muscularmente, físicamente a nuestro cuerpo para poder afrontar pues, el mayor reto, vamos a decir, del atletismo. Entonces claro, si una persona prepara un maratón pero solamente puede correr 2 días por semana o incluso 3, yo creo que se quedaría un poquito ya estar hablando de corto, pues bueno, quizás
para eso estamos también en nuestro papel. Tenemos que ayudar a la gente a conseguir sus objetivos, pero no alentar sueños que puedan dañar su físico, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que no pasa nada y me ha tocado, por decirle a una persona, bueno, que creo que no es el momento. Quizás, pues si ahora tu situación personal, me invento, pues por cargas familiares, por lo que sea, no te permite llegar a este mínimo de entrenamiento, pues vamos a enfocar nuestros esfuerzos en buscar pruebas más accesibles para el tiempo del que ahora dispones y quién sabe si quizás aquí a un par de años, pues bueno, tu situación personal ha cambiado y ya tienes una mejor o mayor disponibilidad para poder afrontar este objetivo. Y lo bueno que tienes que además, que de aquí a 2 años, si realmente has mantenido ese entrenamiento, es que vas a llegar también mucho más formado como corredor. Entonces, bueno, al final hay que intentar hacérselo ver y ya está, y no pasa nada. Tenemos que decir las cosas como son. Para eso estamos. Efectivamente. Has comentado también el tema, ahora hablando de esto, ¿no? Dentro de 2 años, el tema de la constancia, que yo creo que es importantísimo, ¿no? Para conseguir logros deportivos. ¿Tú en tus deportistas ves que hay ese compromiso por la constancia en los que quieren hacer, digamos, acceder a ciertas pruebas o a cierto nivel, ¿no? No a lo mejor que te dice, yo quiero hacer esta prueba una vez y ya está, y he terminado, pero gente que quiere progresar, ¿ves que esa constancia se mantiene o ves que a lo mejor faltaría un poco más para conseguir o ser realistas en ciertos objetivos? A ver, aquí te encuentras de todo. Hay gente muy implicada, hay deportistas que es una maravilla trabajar con ellos porque la motivación que realmente les mueve a practicar el deporte es una motivación intrínseca, es decir, les gusta correr, les gusta montar en bicicleta porque realmente les gusta el deporte en sí, no porque no lo hacen movidos únicamente por la motivación de una motivación extrínseca, o sea, una carrera, una fecha en el calendario que tengo que llegar fuerte aquí y luego me desinflo y ya pues cuando vuelva a tener otro objetivo me vuelvo a poner las pilas. Pues encontrarte con deportistas de esos es una maravilla. Me atrevo a decir que quizás dentro del grupo popular de deportistas, pues los que van un poco de fecha a fecha, movidos por esa motivación, pues quizás, al menos en mi experiencia personal, pues bueno, han sido más abundantes. A lo mejor yo también hago autocrítica, quizás también puede ser culpa mía de no conseguir llegar a dar la dosis de motivación suficiente para que cuando pase una carrera pues no hace falta que haya un bajonazo y una dejadez hasta cierto nivel. Evidentemente tiene que haber un periodo de descanso, un periodo de recuperación física y mental, porque un proceso, una planificación de entrenamiento exigente para una prueba que se ha preparado con ganas, con dedicación, pues evidentemente fatiga física y mentalmente, insisto, pero bueno, el nivel de recuperación no tiene por qué ser un abandono total durante un mes o pues bueno, vamos a levantar un poquito el pie, vamos a dejar que el cuerpo recupere, que es súper sano y necesario, pero como se dice, practicar a veces otros deportes, hablarse del entrenamiento cruzado, seguir practicando el mismo deporte pero a una intensidad más suave, reducir volumen, trabajar la fuerza, bueno, hay muchas opciones, pero bueno, te vas encontrando de todo. Y con todo, al final, pues bueno, no hay que olvidarnos nunca que trabajamos con personas que hacen esto por ocio. Entonces, para mí lo más principal es que no abandonen, o sea, que no lo dejen. Aunque si necesitan ese mes, pues porque su cabeza se lo pide y luego volver a empezar, pues bueno, habrá que ponerles también, dejarles claro que eso también tiene unas consecuencias, que está limitando un poquito ese progreso, ¿no? Una dejadez total por un tiempo y luego volver a empezar. Pero si de esa manera conseguimos que vuelvan, pues tampoco lo veo tan negativo. Pues es gente que también le gusta enfocar, quizás cuando se dedican mucho a entrenar, pues quitan su atención o de otros focos de la vida que también les gusta y en ese momento pues pueden dedicarse a otras cositas que habían dejado de lado por entrenar. Pues bueno, pues es que todo es positivo. Sí, siguiendo con el mundo de entrenamiento, que al final es tu mundo, ¿no? El mundo de entrenamiento, tanto porque tú entrenas como porque entrenas a otra gente, llegamos a esto, ¿dónde estamos? ¿No? Silvan 360, que es tu gimnasio. Cuéntanos un poco pues, cómo surge la idea de montar este centro de entrenamiento. Bueno, pues Silvan 360 es un centro de entrenamiento personal que es un centro exclusivo de entrenamiento personal ahora desde septiembre del 2020, ¿vale? Y desde entonces y actualmente lo tengo junto a mi socio compañero Carlos. Previo a ello, el centro era un centro de actividades dirigidas. Bueno, yo llegué aquí pues muy jovencito, no había cumplido ni los 20, no sé, ahora no recuerdo si los 22 o los 23 años, era en el 2017, 1 de junio del 2017. Entraba por esa puerta y decía, Juli, tengo un negocio para mí.
tener un negocio propio era lo que a mí me había ilusionado siempre y es por lo que a mí me motivó incluso a estudiar mi carrera, la de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Lo que sí que es verdad que nunca pensé que lo iba a tener tan pronto. Pero bueno, parece que la oportunidad surgió, esto que dicen, pues pasó un tren y decidí subirme y bueno, hasta el día de hoy no me arrepiento. Ha habido momentos más duros y otros más, pues bueno, más buenos, pero priman los buenos frente a los duros. Como digo, el centro era un centro de actividades dirigidas, pero mi ilusión era poder llevarlo hacia un centro de entrenamiento. Entonces, bueno, yo cogí un centro que funcionaba, de momento, por entonces, en 2017, cuando empecé, le di continuidad al negocio, introduje poquito a poco el tema del entrenamiento, como a mí me gustaba, y sí que ya, pues momento pandemia, mira, fue un punto de inflexión. La pandemia tuvo muchas cosas malas, pero pues también tuvo alguna buena en algún caso. Y para nosotros fue pues que, bueno, pues un poco consecuencia de todas las limitaciones que hubo en los centros deportivos, porque no sé si recuerdas, se limitaba mucho el aforo, podían acudir muy poquitas personas a las clases, pues claro, al final esto era un centro que necesitaba volumen de gente para que económicamente saliera adelante. Entonces, nada, pues como se decía por aquel entonces, nos reinventamos, que es una palabra que se utilizó mucho, y dimos un cambio total, quitamos todo el tema de actividades grupales, nos centramos ya en el tema de entrenamiento. Pudimos funcionar muy bien en aquella época complicada y a día de hoy pues, bueno, funcionamos súper bien como un centro de entrenamiento para todo el público, ¿vale? De hecho, el perfil más habitual que tenemos aquí en el centro es un perfil de, yo digo, gente que viene a entrenar en busca de bienestar y salud. Gente que busca un buen asesoramiento profesional, entrenar de forma segura, de forma pautada y guiada, acompañada por personas que estén con ella y confiando en que lo que hacen, lo hacen bien. Ya están, vienen, entrenan, se sienten a gusto, encuentran lo que buscan en el deporte y bueno, pues para nosotros eso es fantástico, saber que estamos ayudando a la gente con lo que más nos gusta, que es transmitir actividad física y salud. ¿Habéis notado que ese perfil de persona que viene se ha ido adaptando con el paso del tiempo? ¿O siempre habéis tenido más o menos esa persona que tú dices, ¿no? Viene a tener su momento de salud bien guiado? No, yo diría que ha sido siempre un poquito... Sí, al final es lo más común dentro de la sociedad, pues gente que practica el deporte salud en ese concepto. Por supuesto que dentro de todos nuestros usuarios pues hay un porcentaje de personas que son deportistas a nivel popular, pero bueno, que vienen buscando un poquito más pues la mejora de su rendimiento deportivo en las pruebas a las que preparan. Tenemos también el pequeño sector de personas pues, que vienen a redactar una lesión, que vienen recomendadas o derivadas de otro profesional, fisioterapia o similar, pues para dar continuidad a un trabajo redactativo. Gente que tiene objetivos o fines estéticos, que lo que busca es pues, mirarse al espejo y verse mejor, pero bueno, yo sí que diría que desde el primer día, que creo que es lo más habitual, pues ese concepto de deporte-salud. Y si no, por lo menos en nuestro centro, pues así ha sido desde siempre y es un perfil en el que nos movemos súper a gusto. Muy bien. Pues seguía un poco con tu desempeño como deportista, ¿no? Ya nos has contado antes que te has dedicado mucho al dualdón, estás en ello, que has llegado tercero en la Copa Aragonesa del año pasado y el dualdón cross. ¿Tienes algún objetivo en mente de cara al futuro cercano o de momento es, bueno, cada temporada vas viendo? Bueno, no, siempre evidentemente cuando arranca la temporada hay que es bueno tener algo en mente, ¿no? Hacia lo que enfocar los esfuerzos, que nos esforzamos mucho, invertimos muchas horas como para que, además es una persona que le gusta tener todo muy planificado y soy, bueno, en ese sentido soy bastante cerrado. Sí que te diría que de momento, bueno, ahora me pillas en un pequeño bache, pues superando, yo utilizaba esa palabra porque a veces es verdad, superando ya una lesión que me ha tenido esta primavera, me está teniendo alejado de la competición. Pero bueno, pues confiando en retomar pronto rutina ya habitual de entrenamiento, pues de cara de nuevo al otoño, una vez que pase el verano, me gustaría volver a preparar muy bien la Copa de Dualdón, la Copa Aragonesa, vaya. Esta en la que he quedado tercero esta última edición, pues bueno, pues a ver si puedo, ya te voy a decir igualar, mi objetivo sería mejorar, desde luego, sí, da igual, estaré contentísimo y bueno, si quedo más atrás, pero la disfruto y además seguramente viendo que el nivel está como está, pues no sería tampoco nada raro que pudiera dar algún puesto más atrás, pero bueno, al final lo importante es eso, ¿no? Sentirse, yo siempre digo, sentirme competitivo, sentir que puedo estar entrenando a un buen nivel, que puedo estar rindiendo y compitiendo a un buen nivel con los compañeros, en este caso de Aragón, que sabiendo cómo se mueven, estar con ellos, pues hay que estar satisfecho
y si un buen puesto en la clasificación general acompaña, pues muchísimo mejor. Y luego a nivel de dualdón de carretera, pues este año, como digo, por tema de lesión se me ha quedado sin poder participar, pero bueno, parece que dentro de también ese calendario aragonés, el Campeonato de Aragón pues siempre me hace especial ilusión. Siempre es una fecha que trato de marcar en rojo en el calendario y llegar en un buen estado de forma. Lo que pasa que el calendario de dualdón de carretera, pues como con el equipo hemos estado compitiendo también en la Liga Nacional, se nos satura de tal manera que es difícil gestionar bien las cargas para poder decidir llegar en ese pico de forma a una fecha en concreta, porque tenemos muchas competiciones en poco tiempo donde más que entrenar te tienes que asegurar bien de recuperar bien de una para la otra. Entonces, bueno, ahí, si hablamos de calendario aragonés, pues esos campeonatos y poder volver a estar ahí en el panorama nacional haciendo un buen papel, pues siempre es ilusionante, claro que sí. ¿Te plantearías en algún momento entrar en el triatlón de media distancia? Hemos visto muchos duatletas que tampoco es que hayan tenido mucha relación con el agua, ¿no? Pero que en algún momento han probado un triatlón de media distancia, ¿no? ¿Tú te planteas en algún momento esto o lo tienes descartado completamente? La verdad que no valoro nunca meterme al agua a nivel competitivo. Soy una persona que le gusta, que lo que hace le gusta hacerlo o intentar hacerlo lo mejor posible. Y creo que empezar ahora a estas alturas, donde pues bueno, me encuentro a gusto, rindiendo a un buen nivel, introducir una modalidad deportiva nueva en la que sé que voy a empezar tan atrás y me va a restar tanto, pues es que reconozco que no me genera motivación. Quizás, pues bueno, cuando yo ya vea que el tiempo que puedo dedicar a mis entrenamientos pues ya no sea el suficiente, ¿no? Para poder estar peleando donde ahora más o menos me voy viendo, pues bueno, quién sabe. También te digo que quizás antes me animaré a meterme al dualdón de media distancia, vaya, que llamamos, que quizás el triatlón, o sea, los tres deportes como tal, pues bueno, no sé si me atragantarán un poco. Es que no soy muy hábil nadando, Sergio. Tendría que hacer un curso de natación express. No me hago, pero tampoco... Bueno, como reto, como ahí es todo complicado, ahí puede estar. Ahí está, luego que sí. Bueno, pues si quieres, por ir un poco finalizando, si quieres agradecer a alguien, ¿no? Por tu trayectoria deportiva, a alguien que te ha ayudado, que te ha apoyado en este tiempo y que te ha facilitado a ti tu vida deportiva o tu vida en general, pues es este momento si quieres. Bueno, pues hombre, sin duda hay una persona que cuando se habla de esto siempre inevitablemente me venía a la cabeza. Sí que tampoco no me gustaría olvidarme, pues, compañeros de entrenamiento que hacen que el día a día del deportista amateur o popular, ¿no? Como lo quieras llamar, pues sea un poquito más agradable, más sencillo y enriquece nuestras experiencias. Pero desde luego, pues es que el día a día yo lo vivo con mi mujer y es por ella por la que puedo sacar todo el tiempo que consigo sacar para dedicar a mis entrenamientos. Necesitamos una buena organización en casa para que yo pueda disponer de ese tiempo semanal de entrenamiento, pues que normalmente suelen ser unas 14-15 horas, que bueno, pues junto a nuestras jornadas laborales y demás, y nuestra pequeña que ya tiene 2 añitos, pues hay que organizarse muy bien. Y ella también saca sus 5 o 6 horitas de entrenamiento. Entonces, bueno, en nuestra casa se dedica tiempo al deporte. Pero bueno, entre los dos pues nos apañamos y desde luego que ella hace posible que yo pueda hacer todo lo que hago y vamos, que me acompaña siempre que puede, ahora con la Peque, y para mí es una ilusión tremenda cada vez que en una carrera pues bueno, pues están ahí conmigo, pues las escucho animarme, me acompañan, todo, salga bien, salga mal, pues son fans incondicionales y cuando llegas a meta y las ves que te reciben así, pues haya ido como ha ido la prueba, pues bueno, pues todo ha merecido la pena, desde luego. Pues este momento para ellas. Desde luego, sí. Por mi parte, agradecerte que te hayas prestado a la entrevista y nada, pues decirte que esa visión que tienes te recuperes lo antes posible, que consigas esos retos que te planteas por delante y bueno, pues que tu Silvan 360 siga como hasta ahora. Muy bien, muchísimas gracias, Sergio, a ti por, pues lo dicho al principio, por la invitación a estar ahí contigo. Mucho ánimo con este proyecto que tienes de entrevistas y de dar un poquito de visibilidad a todo este mundo. Y nada, ha sido un placer compartir este rato contigo. Pues muy bien, media hora. Es increíble, mira que no